buenas tardes, me voy a quitar el barbijo. Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga ricamente. Es el hermano Raúl Mendoza, esposo de la pastora Luisa Mendoza, aquí en la iglesia de Effingham. Estamos en nuestra transmisión de las 6 de la tarde, culto de adoración hacia nuestro Señor y Dios. Vamos a orar para empezar este culto. Inclinemos nuestros rostros y busquemos presencia de Dios. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tus misericordias son para siempre, porque tú siempre estás buscando, Señor, que nosotros estemos encaminados en tus caminos, Señor, que estemos caminando de una manera agarrados de la mano del Espíritu Santo, Señor, y haciendo cosas que son placenteras a tus santos ojos, Señor. Oh Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos que tomes control de todo lo que se va a hacer aquí, Señor, de toda palabra que se diga, Señor, de toda oración, de todo sentimiento o actitud de corazón. Señor, toma control de nuestras vidas, Señor. Queremos decirte, sé nuestro Rey, que seas nuestro Rey en nuestros corazones, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantar otra vez para dar inicio. Vamos a cantar Dulce Refugio. Unas palabras tan lindas que quisiera que tomaran nota de ellas aquí en esta canción mientras las cantamos. Dice Jesucristo el Salvador, y después dice: Él me alimenta, Él me alienta con su palabra y su amor. Qué importante es la palabra de Dios. Y esta noche la pastora nos va a traer la palabra. Sin más preámbulos, seguimos con la alabanza a nuestro Señor. Vamos a cantar. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro refugio. Ahora le damos el tiempo a la pastora. Buenas tardes, muchas bendiciones, gloria al Señor. Como siempre es un sentimiento especial, de mucho honor, el dirigirme al pueblo del Señor. Gracias a Dios por todas las personas que pueden unirse a nosotros, ya sea por el Facebook, también estamos en YouTube,
y todo sea para la gloria de nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo el Nazareno. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor. Creo que dejé mi Biblia en mi asiento. Gracias, gracias. Estamos todavía con el libro de Mateo, Amén. el capítulo 12, y hoy vamos a tratar de cubrir 21 versículos. No nos vamos a apurar mucho con este estudio porque hay mucha riqueza en la palabra del Señor. Dios nos está hablando de muchas maneras, yo creo, como iglesia, personalmente, incluso como nación, a nuestro planeta también. Yo creo que Dios nos está hablando muy claramente. Y obviamente a través de su palabra Dios también comunica su mensaje. Esta tarde estamos en Mateo 12, 1 al 21, y el título en algunas de mis Biblias es Jesús, el Señor del Sábado. Otros dice Señor del Sábado. Este mensaje yo lo titulé Jesús y el Sábado. Vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versos 1 al 21. Y la palabra del Señor dice: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Perdónenme, antes de leer la Biblia, quiero explicarles para que así entiendan mejor este pasaje de la Biblia, qué es el sábado. O si alguien sabe qué es el sábado. El día de reposo. El día de descanso, en palabras que tal vez en términos que se distinguían por tres cosas en particular. Una de las primeras cosas por las que se distinguían era por el día sábado. Todas las demás naciones el sábado no significaba nada, trabajaban, hacían lo que necesitaban hacer, pero para el pueblo de Israel, para los judíos, el día sábado, aún hasta el día de hoy, es un día dedicado al descanso. Yo quiero decirles que aunque hay judíos que no lo quieran admitir, no se sabe con exactitud si el sábado que nosotros llamamos sábado es verdaderamente el día sábado. ¿Por qué? Porque cuando los judíos fueron tomados fueron llevados al cautiverio, unos judíos se fueron para el este, otros judíos fueron para el oeste, para el norte, para el sur. Y cuando regresaron 70 años más tarde, pues no tomaron en cuenta el cambio, o sea, como la hora es diferente en un lugar que en otro. Entonces unos judíos se fueron y al regresar siguieron contando las horas de la misma manera que ellos siempre lo habían hecho, sin tomar en cuenta el cambio de hora según la región geográfica. Entonces cuando regresaron dijeron, hoy es sábado. Y cuando vinieron los judíos de otros lugares, llegaron y dijeron, no, se equivocan, ayer fue sábado. Y otros todavía dieron, mañana va a ser sábado. Entonces, de ahí es que viene esta confusión. No se sabe con ciencia cierta qué día exactamente es sábado. Pero para tranquilizar nuestra conciencia, pues vamos a seguir observando lo que nuestro calendario nos dice que es el sábado. Y en este momento hay países en el mundo en el que todavía no ha empezado el día sábado y otros países en los que ya están en domingo. Entonces debemos de tomar en cuenta este punto. Entonces los judíos se distinguían por el sábado, por la circuncisión. Hay algunas otras naciones, como las naciones árabes, que también practican la circuncisión a causa de Ismael. Y lo que distingue a los judíos también es que ellos hay ciertos alimentos que no los tocan, no los comerían. Y eso es
formas de distinguir a las personas de Israel o a los judíos como los conocemos hoy en día. Pero lo más especial, lo más importante para estas personas de donde viene nuestro Señor Jesucristo, que es la nación de Israel, es que el sábado era un día muy especial. En el sábado no se trabajaba y ellos tenían la costumbre de ir a la sinagoga, aunque Dios no había establecido en ninguna parte que se tenían que reunir en la sinagoga. Simplemente un día que ellos escogieron. Pero una vez más se los digo, no es porque Dios lo haya ordenado el ir a la sinagoga. Y en este día tampoco no se encendía fuego, no se caminaba más de 1 milla y uno no podía cargar nada más de lo que entre en el puño de una mano. O sea, si tenía que cargar almendras, solo cargaba lo que cabía en mi mano, lo guardaba y no estaba permitido a cargar nada más. Y los maestros de la ley y los fariseos, imagínense, habían escrito 24 capítulos en todos sus estudios de la Biblia que habían hecho. Escribieron 24 capítulos en libros especiales que hasta el día de hoy no sé cuántos libros son de sus estudios. Que estos 24 capítulos los dedicaron solamente al estudio de el día sábado. Cómo se debe de practicar el día sábado, cómo se debe observar el día sábado. Y ellos querían que se lo haga de una manera, según ellos, correcta. Entonces, tenían una lista de 39 infracciones que no se deberían cometer, o trabajos, diría más bien, formas de trabajo que no se debían de hacer el día sábado. Y ellos fueron muy meticulosos en su manera de hacer sus listas. Los fariseos eran especialmente muy celosos de cómo se debía practicar las leyes concernientes al día sábado. Y ellos esperaban que todos respetaran estas leyes, no solo los judíos, sino toda la gente que venía a Israel. Con esta introducción vamos ahora sí a leer la palabra del Señor. Amén. Mateo 12, 1 al 21. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto,
está permitido hacer el bien el sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias. Amén. Quiero pedirles que se imaginen una corte donde se practica la ley, donde hay un juez. Imagínense un momento la corte y en un lugar están los acusadores. En este caso, los acusadores son los fariseos. Y en otro lado tenemos a los discípulos de Jesús. Los fariseos acusando a los discípulos de Jesús. Y también encontramos al abogado defensor. En este caso, el mismo Señor Jesús. Qué apropiado, ¿verdad? Amén, amén. La defensa, o sea, Jesucristo, ¿no? La defensa presenta el primer testigo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Toda vez que usted va a emitir un juicio o una opinión, asegúrese de que haya escuchado, haya dado lugar a que tanto las personas que están siendo acusadas como los acusadores hablen. No debe de emitir un juicio sin saber lo que tienen que decir ambos lados. Y es más, Jesucristo mismo dijo que para todo caso de la corte tienen que haber por lo menos ¿cuántos testigos? Más de 2. 2 o más testigos, correcto. 2 o más testigos. Y miren lo que hace Jesús. Jesucristo como defensor presenta a su primer testigo y les dice, les cuenta acerca del incidente de David, que cuando tenía hambre entró al templo y Abiatar, el sumo sacerdote, esto nos lo cuenta también el libro de Marcos y Lucas, pero también está en el Antiguo Testamento con nombre, para que no haya confusión. El sacerdote, el sumo sacerdote, alimentó a David y a sus hombres con el pan que era solamente para los sacerdotes. Y este es el primer testigo que Jesús presenta, el incidente que cuando David comió los panes que eran solo para los sacerdotes. También en Éxodo 34, 21, Éxodo 34, versículo 21, la palabra dice, trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. O sea, ¿qué día? El sábado. El séptimo día es el sábado. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y de cosechar. O sea, en otras palabras, en el tiempo que uno va a sembrar, va a arar y de cosechar, no se debe de trabajar el día sábado. Esto es en el sentido de
trabajar porque quieres sacar provecho de tu tierra. Pero no, esto no implicaba nada acerca de los discípulos sacando granitos de trigo o de cebada para alimentarse porque tenían hambre. Creo que para nosotros tiene sentido, ¿verdad? Que los discípulos no hayan tenido ningún problema, mucho menos Jesús no tenía ningún problema en que ellos estuvieran sacando los granos de trigo o de cebada, no sabemos muy bien, para alimentarse. Pero para las personas legalistas, a los que no tenían ninguna consideración por la necesidad del ser humano, estaban quebrantando una ley que era importante para ellos. Quiero decir que fue el hambre que justificó que el sumo sacerdote le diera de comer a David y a sus hombres. Y así no había ningún problema, no tenían por qué ser acusados. También fue el hambre que motivó a los discípulos de Jesús a que aparentemente quebraran la ley del sábado. ¿Está claro? ¿Entendemos hasta ahí? Amén. Jesús también presenta un segundo testigo. El primero fue el incidente de David. El segundo testigo que Jesús presenta y les dice, los sacerdotes trabajan el día sábado. Se supone que es un día de descanso para todos, pero el que más trabaja el día sábado son los sacerdotes. Y su obra espiritual tiene prioridad sobre la ley del sábado. Es por eso que el sacerdote no tiene ninguna culpa de quebrantar la ley del sábado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ninguno de estos justificativos era malo. En un lado, los discípulos y David con hambre, no tenía nada de malo, fueron alimentados. En el otro lado, los sacerdotes que tienen que trabajar en el sábado, tampoco tenían nada de malo porque están sirviendo a Dios. Y cuanto más los discípulos, porque recordemos que los discípulos estaban haciendo la obra de Dios, ya fueron llamados y ya habían empezado a hacer las obras de Dios junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo hace algo muy, muy interesante. A mí me encanta, mi esposo a veces me dice, yo debería de haber estudiado para ser abogada, porque siempre tengo mis argumentos, dice, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que Jesús hace en esta instancia, porque Jesús les presenta los cargos más bien a los acusadores, a las personas que estaban acusando a sus discípulos. Ahora ellos son, en los ojos de Dios, los verdaderos culpables de violar no solo la ley del sábado, sino la ley en general de Dios, porque estos hombres no tienen compasión hacia otros seres humanos que están pasando hambre. No supieron interpretar la ley de Dios. El legalismo de los fariseos y de los maestros de la ley los llevó hasta inventarse leyes, a pensar y a preocuparse por sus tradiciones religiosas que ellos habían impuesto al pueblo. No fueron de Dios de ninguna manera. Para los maestros de la ley y para los fariseos no eran importantes en absoluto las necesidades de seres humanos que estaban pasando hambre. No había compasión, no había consideración, no pusieron atención que habían personas con necesidad.
A ellos solamente les importó la ley y que se cumpliese a la manera de ellos, sin importarles de verdaderamente buscar a Dios y entender según Dios cómo debía ser interpretada esta ley. Y Jesús, en el pasaje más adelante, cuando Jesús sana al hombre de la mano paralizada, les echa en cara. Les dice, si una ovejita cayera en un hoyo, la sacarían. ¿Acaso un hombre no es más importante? La verdad es que para ellos no era más importante. ¿Por qué? Porque sanar o salvar a un hombre no les traía ningún provecho. Pero no, ¿cómo van a permitir que la ovejita que cuesta dinero, la puedo vender por cuánto dinero, vaya a caer a un hoyo? Hay que sacarla. Estoy perdiendo dinero si pierdo esa oveja. O sea, era en términos de dinero, en términos monetarios, que ellos ponían prioridad a una situación. Qué triste, muy triste. Si ustedes recuerdan, en Mateo 9, Jesús mencionó este mismo versículo, en el verso 13, Mateo 9, 13, cuando le criticaron por haberse sentado con publicanos y con pecadores. Jesús les sacó en cara, les dijo, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y en esta instancia también Jesús les echa en cara. Es un versículo que está en Oseas 6:6 y dice, una vez más se los leo y dice, lo que pido de ustedes es que tengan misericordia los unos de los otros. Amén. Y no sacrificios. No, eso no es tan importante. En otras palabras, sus sacrificios, sus ofrendas no tienen valor porque no hay amor a otros seres humanos. Es un golpe duro. Es un golpe bien duro. No solo para los fariseos de aquel tiempo, sino para muchas personas que ponen mucho valor en hacer las obras, hacer esto, hacer el otro, trabajar. Y no les importa que hayan seres humanos que están sufriendo en este momento, especialmente en este tiempo de la pandemia. ¿De qué sirve todo lo que se esfuerzan? ¿De qué sirve todo sacrificio que uno pueda hacer cuando no existe amor por una persona necesitada, por una persona que esté sufriendo, aunque sea sufriendo hambre por un día? ¡Qué falta de amor! También Jesús presenta el veredicto final y él dice, los discípulos son absueltos, ellos son sin culpa, no tienen ninguna culpa. Ellos estaban recogiendo granitos para comer el día sábado y eso no debía haberse considerado como trabajo. Era más importante que estos seres humanos que estaban pasando por hambre comieran. Y no una ley que según la mala interpretación estaba siendo quebrantada. Así que Jesús absuelve o perdona, ni siquiera podría decir perdona porque no han hecho nada malo, pero absuelve los cargos que habían sido presentados contra sus discípulos y él dice, ellos no son con culpa. Y más bien en ese momento es cuando Jesús afirma su autoridad y en el verso 8 dice, sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Amén. Jesús es el Señor de toda la creación. Jesús es el Señor de todo
todo el universo. Jesús es el Señor sobre toda enfermedad. Jesús es el Señor sobre todo espíritu inmundo que pueda afligir a un ser humano. Jesús es el Señor sobre toda la naturaleza con tal poder que puede hasta detener tormentas o vientos o el mar. Amén. Jesús es el Señor del sábado. Y no importa qué día sea el sábado, si se habrá cumplido verdaderamente como fue ayer el sábado, o quién sabe, hoy es el sábado, pero la cosa es que Jesús es el Señor de todos los días de nuestra vida. Amén. Jesús es el único que tiene la autoridad para interpretar la ley o eventualmente será el único que tiene la autoridad para juzgar a cualquier persona. Usted no se anticipe a juzgar a nadie. Lo he dicho muchas veces en esta congregación. No juzguemos a nadie. Solo Jesús tiene también la autoridad de anular cualquier interpretación incorrecta sobre la palabra de Dios. Solo Jesucristo es el Señor del sábado. Hay una cosa que podemos aprender acerca de este pasaje, de esta primera parte que les estoy trayendo hoy. Y es que, como lo dije anteriormente, no debemos de juzgar a nadie. Un día de estos creo que yo me voy a hacer un letrero bien grande y lo voy a poner en algún lugar bien visible y voy a escribir: no juzgues. Porque debemos de recordarlo constantemente. Aun cuando usted está dando su opinión, eso también es juzgar. Usted está emitiendo un juicio. No se apresure a juzgar a nadie, ni Jesucristo mismo está juzgando el pecado de nadie y no lo va a juzgar sino hasta el final de los tiempos. Así que mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, no juzgue a nadie. Especialmente, no juzgue a nadie por no practicar las mismas tradiciones que usted practica. ¿Por qué se lo digo, mis hermanos, mis hermanas? Hay muchas tradiciones humanas que yo personalmente no las practico. Y les suplico que no me juzguen por eso. No tenemos esa autoridad para juzgar a nadie. Quiero que sepa, con todo mi amor y con todo el respeto se los digo, que hay millones de cristianos en el mundo que no celebran la Navidad del 25 de diciembre. Hay millones de cristianos ortodoxos de la iglesia ortodoxa perdonen que no recuerdo qué país países de Europa, no sé qué región de Europa, Europa del Este. Ellos celebran la Navidad el 7 de enero. ¿Los vamos a juzgar por eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No tenemos derecho. Quiero también que sepan que hay muchos cristianos que no celebran el Día de Acción de Gracias. Ni en los Estados Unidos, pero sobre todo fuera de los Estados Unidos, porque esa es una tradición más que todo aquí en los Estados Unidos. Así que no juzguemos a ninguna persona que no practica esta tradición. Hay muchos cristianos que adoran a Dios el día sábado. ¿Los vamos a juzgar por eso? De ninguna manera, ni para bien ni para mal. Si ellos piensan que el sábado es el día que deben de adorar, pues está bien, está muy bien. Nosotros adoramos el domingo porque es el día más conveniente que hemos podido encontrar para que nos reunamos, y aún así con la pandemia pues ni así. Pero gracias a todos que se nos unen y nos están viendo.
Hay cristianos que obviamente adoran el día domingo porque piensan que ese es el día que se debe de adorar a Dios. Solo quiero hacer una pequeña aclaración. Los cristianos pensamos que el domingo es el día que debemos de alabar a Dios porque no somos judíos. Pero hay muchos cristianos, y entre ellos cristianos y judíos, que adoran a Dios el día sábado. Así que no debemos, les suplico, que tenga cuidado de no juzgar a nadie basado en tradiciones 100% humanas. Amén. Tenga mucho cuidado de no juzgar a nadie basado en tradiciones que no están en la Biblia. Amén. Ya sea ese mismo sábado o en otra ocasión, porque hay diferentes versiones en Mateo, Marcos, Lucas, dice, los fariseos estaban buscando razón para acusar a Jesús. Intentaron de acusar a los discípulos. Y les presenté como una corte hace un momento, pero fallaron. Como dicen en inglés, they were acquitted. Ellos fueron exonerados de todo cargo. ¿Verdad? Entonces, ahora intentan acusar a Jesús. Buscan ocasión para acusar a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Pero después de que les leí este pasaje de la Biblia, lo que Jesús encontró en ese intento de acusarlo fue una ocasión para hacer un bien a un hombre muy necesitado de un milagro. Jesús sanó a un hombre delante de todos ellos, un hombre que lo habían conocido porque en las sinagogas era como un segundo hogar. Todos sabían que este hombre tenía la mano paralizada. Y Jesús lo hace parar en medio delante de todos ellos y delante de todas estas personas le pide que extienda esa mano paralizada, y en ese acto de obediencia el hombre extiende la mano y la mano está perfectamente sana igual que la otra. Amén. ¡Qué milagro más maravilloso! Yo creo que ese es un milagro en el que algunas personas por lo menos hubieran dicho gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron? ¿Cómo contestaron a este milagro? Ese momento se salieron, se reunieron, dice la Biblia, para ver cómo iban a matar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, hacer un bien fue para ellos razón para odiar más a nuestro Señor Jesucristo. Yo les he pedido en lo largo que hemos estado estudiando el libro de Mateo, presten atención a esta sección, preste atención a esta otra sección, porque hubieron ya momentos que hubo un grupo de personas que empezaron a demostrar su oposición hacia Jesús, su rechazo hacia Jesús. Pero también les dije, miren ahora, no es solo rechazo, no es solo la oposición, sino que se está convirtiendo en odio. Pero ahora no es solamente que estos hombres odian a Jesús, ya lo habían expresado en otro momento, ya deseaban matarlo, pero en esta ocasión se reunieron para planificar. No era un acto de un solo hombre, sino que un grupo de hombres, los fariseos, las personas que deberían de ser las personas más espirituales, se reunieron
cómo iban a destruir a Jesús. Y no solamente se refiere como destruir su reputación, porque eso es lo que la gente muy fácilmente hace. A mí lo que más me dolía como mujer joven es que alguien quisiera destruir mi reputación, porque mi papá me dijo, hijita, eso es todo lo que como mujer, eso es todo lo que tú tienes. Y cuando hubo gente que quiso atacar mi reputación, me dolió tanto. ¿Qué hacen con los políticos? ¿Cuántas personas han salido de la carrera para ser presidente? Porque les destruyeron su reputación. Pero estos hombres no están solamente queriendo destruir la reputación de Jesús, sino que ellos están hablando de cómo iban a matar a Jesús. Nosotros conocemos la historia. Sí, lo lograron, porque Dios se los permitió, era parte del plan de Dios para salvar a la humanidad, que Jesucristo muriera en esa cruz, sufriendo por los pecados tuyos y los pecados míos. Pero ese no es el final de la historia, sino que Jesucristo resucitó de entre los muertos para darnos esperanza de vida eterna. Gloria al Señor. ¿Cómo es que Jesucristo respondió a esta actitud de rechazo, de odio de estos hombres que no tenían amor? Definitivamente no tenían amor, ni a los seres humanos tampoco tenían amor a Dios, porque hubieran reconocido a Jesús de otra manera. ¿Cómo responde Jesucristo? Y ahí lo vemos en los siguientes versículos que les leí. Perdón, tal vez no lo leí, creo que me detuve en el verso 14, ¿verdad? No, lo leíste todo. Leíste todo. Amén, amén, gracias. Entonces Jesús se fue de ese lugar, se retiró de ese lugar, sabiendo que querían ya empezar a planear a matarlo. Y dice, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. O sea, se retiró para no entrar en peleas, no entrar en debates, no entrar en discusiones, no entrar en nada de eso, porque no lleva a nada bueno. Se retiró y se fue más bien a continuar haciendo la obra que Dios para eso Dios lo había ungido. Para sanar, para tocar las vidas de estas personas que necesitaban un toque de Dios y habían puesto su fe en Jesús. Y Jesús, dice, lo sanó a todos los enfermos. Hermanos, hermanas, yo voy a concluir con esto. Jesucristo, hoy, 29 de noviembre del año 2020, está todavía haciendo las obras para las que Dios lo había ungido. Amén. Y hoy en día las está haciendo a través de ti, a través de mí, a través de toda persona que ponga su confianza en Jesús y esté dispuesto a ir donde están las personas necesitadas de Dios. Jesucristo nos ha salvado para que cada uno continuemos con su obra maravillosa de sanar, de salvar, de liberarles aún de la influencia de espíritus demoníacos. Hermanos, hermanas, sigamos poniendo nuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. No solamente el día sábado, porque Jesús es el Señor del sábado, del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes. Amén. Jesús es el Señor del universo. Jesús es el Señor sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda aflicción. Sea alabado y bendito el nombre de Jesús el Nazareno. Amén.